En 1900 no existía ni un solo castor euroasiático en Escocia. Los ríos corrían rectos y furiosos. Las inundaciones destruían aldeas. Los humedales habían desaparecido. Sin embargo, 109 años después, en 2009, Escocia liberó apenas 11 castores en un río moribundo. Un pequeño experimento en el bosque de Knapdale, después de que los castores hubieran estado extintos aquí durante más de 400 años. Al principio, los científicos esperaban cambios modestos, quizás algunos estanques pequeños, quizás unos pocos insectos más, pero cuando los hidrólogos de la Universidad de Exeter comenzaron a revisar los datos del agua, encontraron algo verdaderamente impactante que sus modelos computacionales no podían explicar. ¿Cómo pudo un puñado de animales, trabajando solo con palos y barro, superar décadas de costosas defensas contra inundaciones? Esta es la historia de cómo Escocia descubrió accidentalmente el sistema de defensa contra inundaciones más barato del mundo. Si estás aprendiendo algo nuevo, suscríbete al canal. Apenas estamos comenzando. Lo que estaba en juego. Para entender por qué esto importa, necesitas saber lo que los ríos de Escocia perdieron. Siglos atrás, los ríos escoceses se movían con un ritmo diferente. El agua se deslizaba entre densos bosques, frenada por las presas de los castores que convertían los arroyos en un mosaico de pozas y marismas. Estos animales estaban entretejidos en el tejido de la vida cotidiana, pero también eran valiosos, demasiado valiosos. Los castores fueron cazados sin piedad por sus pieles, por su carne y por el castoreo, una secreción de sus glándulas odoríferas muy apreciada en perfumerías y boticas de toda Europa. A finales del siglo XVI, el último castor de Escocia había desaparecido. Su ausencia marcó el fin de una era. Pero lo que vino después fue algo peor. Fue el borrado silencioso de una fuerza que había moldeado la tierra durante miles de años. Sin las presas de los castores para frenar el caudal, los ríos perdieron sus curvas suaves. Se volvieron rectos e impacientes. El agua corría río abajo, arrancando la tierra y dejando las orillas en carne viva. Los intrincados humedales que antes se extendían por los valles desaparecieron. Los arroyos cavaron más profundo, drenando la tierra en lugar de nutrirla. Las inundaciones se volvieron más violentas. Las sequías dejaban la tierra agrietada y sedienta. El gran bosque templado lluvioso del oeste de Escocia, que antes rebosaba de vida, se redujo a fragmentos aislados. Los humedales se secaron, y con ellos desaparecieron el coro de pájaros, el zumbido de los insectos, el estallido de flores silvestres y juncos. Para 1900, solo sobrevivían 1.200 castores en toda Europa y Asia. Una especie que alguna vez llegó a cientos de millones quedó reducida a escasos remanentes. 4 siglos pasaron en silencio. Generaciones de escoceses crecieron sin conocer el mundo que los castores habían construido. La idea de que un animal pudiera rediseñar ríos parecía fantasiosa, una reliquia de viejos cuentos populares. Los mapas se llenaron de líneas azules rectas, pero la memoria viva de lo que esos ríos podían ser, serpenteantes, impredecibles, vivos, había desaparecido. La mayoría de los escoceses llegaron a ver sus cursos de agua como algo fijo, su dureza inevitable. Sin embargo, a medida que el siglo XX llegaba a su fin, un puñado de científicos e historiadores comenzaron a cuestionar esta amnesia. Estudiaron registros antiguos, reconstruyendo evidencia de humedales desaparecidos y abundancia olvidada. ¿Era posible, se preguntaban, que la pérdida del castor hubiera desencadenado una reacción en cadena, despojando a la tierra de su resiliencia? ¿Podría revertirse el daño? ¿Siglos en gestación? Los animales más monitoreados en la historia británica en mayo de 2008, después de años de debate y una solicitud rechazada, el gobierno escocés otorgó finalmente permiso para algo sin precedentes, la primera reintroducción autorizada de un mamífero en la historia británica. La Fundación para la Vida Silvestre de Escocia y la Real Sociedad Zoológica de Escocia liberarían castores en el bosque de Knapdale, un complejo paisaje de vías fluviales y laderas arboladas en Mid Argyll. Siguiendo las directrices de reintroducción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, esto no sería un simple experimento de soltar y esperar. Cada paso sería medido, cada resultado documentado, cada consecuencia rastreada. En mayo de 2009, 11 castores capturados en Telemark, Noruega, llegaron a Knapdale,
Tras semanas en cuarentena, fueron liberados en 3 locks separados conectados por sinuosos arroyos. El área del ensayo cubría 44 kilómetros cuadrados, y el programa de monitoreo era asombroso en su ambición. Hidrólogos de múltiples universidades instalaron sensores de presión y medidores de caudal a lo largo de los arroyos. Los estudios de referencia catalogaron todo, desde la química del agua hasta el número de libélulas que revoloteaban sobre los juncos. Las parcelas de vegetación fueron cartografiadas y etiquetadas, las poblaciones de peces contadas, los invertebrados muestreados a mano. Las trampas con cámara parpadearon al caer la noche. Nature Scott coordinó un programa de monitoreo independiente que funcionaría durante 5 años. Si los castores no prosperaban o causaban más daño que bien, podían ser retirados. Los equipos de campo recorrieron transectos por los bosques, registrando el estado de cada árbol y cada parcela de matorral. Personas de enlace con las comunidades locales organizaron reuniones en los salones de los pueblos, respondiendo preguntas y atendiendo las inquietudes de agricultores y propietarios de tierras. Algunos temían campos inundados o árboles roídos. Otros simplemente tenían curiosidad por ver si los castores se quedarían. El ensayo fue diseñado para capturar los cambios estacionales y sorpresas inesperadas, para generar datos sólidos que pudieran informar políticas. Por primera vez en siglos, los ríos de Knapdale estaban nuevamente bajo la influencia de los castores. Pero esta vez, con cada consecuencia cuidadosamente registrada. Pregunta rápida. Déjame un comentario. ¿Sabías que los castores habían estado extintos en Gran Bretaña durante 400 años? ¿Hay ríos cerca de ti que podrían beneficiarse de su ingeniería? Ingenieros estudiando diagramas de barro y palos. Una suave llovizna se asentó sobre Knapdale cuando los primeros castores comenzaron su trabajo. Al amanecer, los guardabosques locales hacían sus rondas, las botas hundiéndose en un suelo que antes había sido seco e inflexible. Encontraron la primera presa encajada entre las raíces de un aliso. Barro y palos empacados tan firmemente que incluso la corriente más fuerte se reducía a un susurro. Los castores trabajaban en silencio, talando saplings con mordiscos precisos, arrastrando ramas hasta su lugar, tejiendo tallos con una paciencia que ninguna máquina podría igualar. Cada noche la presa se extendía un poco más, transformando canales estrechos en pozas que brillaban bajo la tenue luz del amanecer. Al segundo año, los cambios fueron imposibles de ignorar. Donde antes un único arroyo había corrido recto hacia el loch, ahora el agua serpenteaba a través de un mosaico de estanques, llanuras pantanosas y riachuelos trenzados. Los guardabosques contaban nuevas presas cada primavera. Primero 3, luego 5, luego más de una docena. Cada estructura era diferente. Algunas eran poco más que montones de ramas masticadas. Otras se alzaban a la altura de la rodilla, con el agua derramándose sobre sus crestas en suaves cascadas. Detrás de cada presa, el agua se expandía, empapando el musgo y la hojarasca, inundando hondonadas que habían permanecido vacías durante décadas. El paisaje se suavizó. Los árboles a orillas del agua se inclinaban en ángulos extraños, con los troncos roídos y marcados. Brotes de sauce y abedul brotaban en lugares donde antes solo crecía el helecho. El junco y el iris colonizaron los bordes fangosos, seguidos de ranas, luego libélulas. Las antiguas zanjas de drenaje desaparecieron bajo una maraña de cañas. Las huellas de ciervos aparecieron junto a los nuevos estanques, impresas en un barro que antes había sido polvo. Los castores trabajaban con una especie de lenta determinación. Reparaban fugas, reconstruían tras las tormentas y desplazaban sus esfuerzos a medida que el agua encontraba nuevos caminos. Algunas presas fallaban y eran arrastradas, solo para ser reconstruidas en el mismo lugar una semana después, más fuertes que antes. Con el tiempo, el contorno del valle se difuminó. Lo que había sido un único arroyo recto se convirtió en una red de canales y pozas, cada uno reflejando el cielo en un tono diferente. Los registros de los guardabosques se llenaron de bocetos y notas. Nueva presa sobre Loch Coyle Bar, 24 metros de largo. Canal lateral ahora inundado. Rebrote de abedul vigoroso. No había nada apresurado en la transformación. Cada año traía unas pocas presas más, unos pocos árboles más talados, un poco más de agua retenida. El ritmo del valle cambió. No con grandes gestos,
sino con el esfuerzo constante y persistente de animales haciendo lo que siempre habían hecho. Era una cascada trófica en acción, los castores remodelando la zona ribereña, que a su vez sustentaba a incontables otras especies, e ingenieros que habían pasado décadas diseñando defensas contra inundaciones de hormigón y acero, ahora se encontraban estudiando diagramas de barro y palos. La paradoja del salmón. Un enigma inquietaba a los investigadores desde el principio, el salmón. El salmón atlántico es de vital importancia en Escocia, económica, cultural y ecológicamente. Necesita migrar río arriba para desovar. Si las presas de los castores bloqueaban su camino, todo el proyecto podría considerarse un fracaso. Los temores iniciales parecían justificados. ¿Cómo podría pasar un pez sobre una muralla de ramas? Pero los datos contaban una historia diferente. La mayoría de las presas de los castores se encontraban en pequeños afluentes, no en los corredores del río principal por donde migran los salmones adultos. Las presas eran porosas, el agua se filtraba en lugar de quedar completamente bloqueada. Y cuando llegaban las lluvias intensas, muchas presas se desbordaban o se volvían franqueables, permitiendo que los adultos continuaran su viaje. Pero esto es lo que nadie esperaba. Los jóvenes salmones atlánticos y la trucha marrón prosperaron detrás de las presas de los castores. Las pozas frescas y tranquilas creaban el hábitat refugio perfecto. Los salmones jóvenes crecían más grandes y fuertes antes de descender río abajo. Los estudios encontraron salmones juveniles en lugares donde no se había visto ninguno durante años. El paisaje complejo y variado que creaban los castores, con su mezcla de aguas rápidas y lentas, pozas profundas y rápidos poco profundos, era exactamente lo que los peces jóvenes necesitaban. El grupo de trabajo Castor Salmónidos, creado específicamente para estudiar esta cuestión, no encontró evidencia de que las presas de los castores estuvieran perjudicando a las poblaciones de salmones. En muchos casos, las estaban ayudando. La paradoja se resolvió por sí sola. Lo que parecía un obstáculo era en realidad una ventaja. Las cifras que desafiaron los modelos. Al quinto año de monitoreo, los datos se negaban a encajar en los modelos. El agua permanecía en el paisaje mucho más tiempo del que cualquier hoja de cálculo había predicho. Más de 100 presas de castores, algunas de más de 30 metros de ancho, descendían escalonadamente por los valles escoceses. Cada una actuaba como una barrera natural, frenando la carrera del río y extendiendo el agua lateralmente hacia la llanura aluvial. El estudio multisitio de la Universidad de Exeter, que analizó más de 1000 eventos de tormenta en 4 sitios de castores en Gran Bretaña, encontró algo extraordinario. Las presas de los castores pueden atenuar los caudales medios de inundación hasta en un 60%. En Devon, donde los investigadores midieron los humedales creados por los castores con imágenes de drones y monitoreo de la profundidad del agua, descubrieron que esos humedales almacenaban más de 24 millones de litros de agua, el equivalente a 10 piscinas olímpicas retenidas detrás de las presas de los castores. Los caudales de tormenta se redujeron en un promedio del 30% durante las lluvias intensas. Los datos mostraron que los impactos en la atenuación del caudal persistían incluso durante los eventos de inundación más grandes. El agua ya no se precipitaba directamente río abajo. En cambio, se filtraba lateralmente, infiltrándose en el suelo, elevando los niveles freáticos y alimentando canales laterales que habían estado secos durante generaciones. Los sedimentos se depositaban detrás de las presas, clarificando el agua río abajo. Los fondos de los valles se convirtieron en amplios humedales esponjosos. Incluso durante las sequías, las pozas persistían y los caudales base se mantenían estables. El hidrólogo principal desplazó la vista por los registros de datos y luego sacudió la cabeza. Nuestros modelos computacionales no podían reproducir lo que realmente ocurrió. Para los ingenieros que habían dedicado sus carreras a diseñar defensas contra inundaciones de acero y hormigón, la lección fue humillante. Los castores habían construido un sistema automantenible y adaptable, uno que superó las predicciones, absorbió los impactos y brindó beneficios que el hormigón jamás podría. Las presas de los castores no solo retenían el agua en un punto, creaban una reacción en cadena. Una serie de pequeños embalses, cada uno captando, almacenando y liberando gradualmente el agua. El efecto era mayor que la suma de sus partes. A medida que caía la lluvia, el agua se acumulaba detrás de la primera presa, luego desbordaba hacia la siguiente y la siguiente, perdiendo un poco de su fuerza cada vez. La energía del río era absorbida no por el acero o la piedra, sino por un sistema vivo que se adaptaba con cada estación. La expansión. En noviembre de 2016, el gobierno escocés anunció que los castores podían quedarse. El ensayo en Canapdale había arrojado resultados imposibles de ignorar.
Pero la historia de los castores en Escocia ya era más grande que el ensayo oficial. Mientras los científicos monitoreaban los 11 castores en Knapdale, una población no oficial había estado creciendo al otro lado del país. Castores de liberaciones no autorizadas y escapes se habían establecido en Tayside y estaban prosperando. En 2012, los estudios encontraron alrededor de 39 grupos familiares de castores en Tayside, aproximadamente 150 animales. Para 2017 a 2018, ese número había crecido a 114 territorios y aproximadamente 433 castores. Para 2020 a 2021, la población casi se había duplicado de nuevo, 251 territorios y un estimado de 954 castores. Hoy, la población de castores de Escocia se estima en más de 2.000 animales. En mayo de 2019, el Parlamento escocés aprobó una legislación que convirtió a los castores en una especie europea protegida. La misma protección legal otorgada a murciélagos, delfines, gatos monteses y nutrias. La población se está expandiendo naturalmente hacia nuevas cuencas: Loch Lomond, los Cairngorms, el Spey. Las reubicaciones autorizadas están llevando castores a nuevos sitios en toda Escocia, y el modelo se está extendiendo más allá de Escocia. El ensayo de castores del río Otter en Devon siguió un camino similar: monitoreo cuidadoso, diálogo abierto con los agricultores, disposición a dejar que la evidencia guiara el proceso. En agosto de 2020, los castores de Inglaterra obtuvieron el derecho legal de quedarse. En febrero de 2025, el gobierno del Reino Unido anunció que se permitirían liberaciones de castores silvestres en toda Inglaterra. Organizaciones como Beaver Trust y Rewilding Britain han defendido estas soluciones basadas en la naturaleza para la gestión de inundaciones. Gales está ahora evaluando sus primeras liberaciones. Las lecciones de Knapdale se están incorporando en modelos de inundaciones, planes de calidad del agua y objetivos de biodiversidad en todo el Reino Unido. Lo que los castores nos enseñan: todavía existen conflictos, por supuesto. Algunos agricultores en Tayside han visto cómo sus pastizales bajos se inundaban. Existen esquemas de compensación, pagos por daños a cultivos, subvenciones para la protección de árboles, apoyo para instalar dispositivos de control de caudal. Pero el proceso es complicado y lento. La pregunta ya no es si los castores pueden transformar los ríos. Los datos lo demostraron más allá de toda duda. La pregunta ahora es cómo gestionamos las consecuencias de dejar que la naturaleza tome la delantera. Pero la lección más amplia de Knapdale es profunda. Durante siglos asumimos que gestionar el agua significaba controlarla. Construir muros más altos, cavar canales más profundos, luchar contra la tendencia natural de la naturaleza hacia la complejidad. Los castores demostraron que esa suposición estaba equivocada. Mostraron que, a veces, la mejor ingeniería no es ingeniería en absoluto. Es recordar lo que la naturaleza ya sabía cómo hacer, que un sistema automantenible y adaptable, construido con palos, barro e instinto, puede superar nuestras predicciones más sofisticadas, que el agua no necesita ser controlada, necesita ser frenada, almacenada y liberada, y que cuando eliminas a los ingenieros que moldearon un paisaje durante miles de años, no obtienes libertad, obtienes disfunción. Los ríos no mejoraron cuando los castores se fueron, empeoraron. 400 años de deterioro. Ahora por primera vez están mejorando de nuevo. No porque los humanos construyeran algo nuevo, sino porque finalmente dejamos que los ingenieros originales volvieran al trabajo. Hay pocas especies que tengan una influencia tan significativa y en gran medida positiva en la salud y el funcionamiento de nuestros ecosistemas, dijo el secretario de Medio Ambiente de Escocia. La importancia de los castores para la biodiversidad de Escocia es enorme. Después de 400 años de ausencia, los castores de Escocia han remodelado algo más que ríos. Han desafiado los supuestos sobre cómo gestionamos y restauramos nuestros paisajes, y han demostrado que a veces la mejor defensa contra las inundaciones no es un muro, es una familia de roedores trabajando a lo largo de la noche. ¿Esta historia te sorprendió? Déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. ¿La reducción del 60% en las inundaciones? ¿El salmón prosperando detrás de las presas de los castores? ¿El hecho de que los ingenieros ahora estudien diagramas de barro y palos? Si aún no estás suscrito, este es el momento. Publicamos historias como esta sobre proyectos de restauración que están cambiando el mundo. Dale al timbre para no perderte el próximo video. ¡Hasta pronto!